¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana. Qué lástima que sea con información como esta. Dice muchísimo lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Hay indignación profunda por parte no solamente de colectivos feministas, sino de, todos aquellos que entienden la lucha de las mujeres, que exigen terminar con la violencia de género, que repudian la impunidad y que, observamos ayer esto, insisto, ocurrido en la Cámara de Diputados. Hay una acusación, como ustedes saben, en contra del actualmente diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco. La acusación la ha hecho su media hermana. Ella lo acusa de violación, lo acusa de agresión sexual. Y para que esa investigación pueda avanzar, tiene que quitarse el fuero al hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados? Ocurrió, algo muy vergonzante decirlo. Desecharon la solicitud de desafuero en contra del exgobernador de Morelos. Votaron los legisladores de Morena de la mano, ojo, de los legisladores priistas para mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco, acusado, insisto, de violación. Y fíjense, lo que argumentaban con toda razón algunas legisladoras que, repudiaron esta acción. Si no tiene nada que ocultar, si no tiene nada, si lo que está ocurriendo con él es efectivamente una injusticia, como él argumenta, ¿por qué no entonces quitarle el fuero para que la autoridad haga su trabajo? ¿Por qué blindarlo con, esto, que sin duda indigna muchísimo, insisto, particularmente en un país con estos niveles de violencia, con estas agresiones y atropellos permanentes a las mujeres? Y veremos cuál es el siguiente capítulo en esto, tan lamentable, tan vergonzante, tan deplorable, tan desagradable. La Secretaría de las Mujeres lamentó que se deje de lado a la posible víctima. De hecho, este sábado va a haber una protesta en la Ciudad de México. Así que, es parte de lo que ocurre en el caso Cuauhtémoc Blanco. Vamos a tenerle las diferentes voces a favor y en contra de quitarle o dejarle el fuero, por qué los priistas votaron junto con Morena y sus aliados para proteger a Cuauhtémoc Blanco, en qué consiste específicamente la acusación que ha hecho en su contra su media hermana. Y no solamente ella, incluso su actual esposa lo ha acusado de violencia intrafamiliar, pero tiene fuero, es diputado. Por otro lado, Morena y sus aliados rechazaron crear una comisión en el Senado para investigar el caso Teuchitlán. Allá en Jalisco, el Congreso local instaló una comisión especial para atender la desaparición de personas. Y fue detenido en Guerrero Rey N., ex policía municipal vinculado al caso Ayotzinapa, presuntamente desde 2013, operaba para el grupo delictivo de Guerreros Unidos. El gobierno de Sinaloa condenó el asesinato de Dana Sofía, la niña de 12 años que murió en una balacera entre los Chapitos y los Mayos, allá en Culiacán. En su escuela, la recordaron con este pequeño altar. Hoy Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, fundador del cártel de Guadalajara, vuelve a la corte de Brooklyn, allá en Nueva York. Va a enfrentar a la justicia por narcotráfico, uso de armas y por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y Donald Trump reconoció que México y Canadá han intensificado sus esfuerzos en materia de seguridad fronteriza. El próximo embajador estadounidense en nuestro país, Ronald Johnson, destacó las acciones tomadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ayer se reunieron los líderes del CENTE con la presidenta Sheinbaum ahí en Palacio Nacional, dieron seguimiento a sus demandas rumbo a la celebración del Día del Maestro. Y sigue la conmoción por el caso Teuchitlán. Mientras más sabemos al respecto, más sin duda aumenta la indignación. El Congreso de Jalisco instaló ahora una comisión especial con diputados de todos los partidos
para abordar el tema de las desapariciones. Van a darle acompañamiento a los colectivos y familiares que exigen cuentas a las autoridades. Cuando encontramos fosas es muy doloroso desenterrar esos cuerpos, ver que están destrozados, que están hechos en pedazos, porque yo espero que varias personas sean demandadas con lo del rancho. Mientras en el Senado, Morena y sus aliados, PT y Verde, rechazaron 2 propuestas de la oposición para crear una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones del Rancho Izaguirre. La oposición acusó, omisión por parte de la mayoría de los legisladores. ¿Por qué no investigar lo ocurrido en ese rancho? Es lo que argumentaban desde la oposición. Bueno, y siguen apareciendo casos de reclutamiento forzado. Fíjese, insistimos mucho en esto porque son cada vez más, sobre todo los jóvenes, que caen en estos llamados donde te ofrecen un trabajo, en este caso como recepcionista. Ella acudió a ese llamado y desapareció, pero además están investigando si justamente estos casos de reclutamiento forzado están vinculados al Rancho Izaguirre. Nayeli desapareció en Nayarit desde 2018 y sí, había acudido a una oferta de empleo como recepcionista, estaba buscando trabajo, fíjese, porque necesitaba ahorrar para ir a la universidad. Y su familia cree que fue reclutada, obligada a unirse a los grupos criminales. Ella es Mariana Yeli Díaz Lozano. El 19 de junio de 2018 desapareció en Tepic, Nayarit, después de recibir una oferta de empleo como recepcionista a través de Facebook. Tenía planes de estudiar licenciatura en Derecho, pero estaba haciendo la prepa abierta. La contactaron vía Facebook y le ofrecieron un trabajo que era de recepcionista y que solamente tenía que ir unas 5 horas al día, o sea que se le acomodaba perfecto. Por miedo a ir sola, le pidió a Mauri, su amigo, quien también buscaba trabajo, que la acompañara, porque ahí mismo ofertaban un empleo de velador, con muy buen salario y pocas horas de jornada. Ese día, ambos desaparecieron. Ahora sus familiares buscan descartar que el caso esté relacionado con el Rancho Izaguirre. Todo lo que se encontró en ese rancho, porque mis hermanas estuvieron viendo en redes sociales y hay tenis, zapatos que se parecen a los que usaban Nayeli en ese tiempo. La fiscalía les informó que el caso de la desaparición de Nayeli y su amigo Amaury continúa arrojando indicios, ya que se encontró en una sábana de llamadas el número de teléfono que los llamó para concretar la entrevista de trabajo. También contactó a Ramiro Osuna Ríos, desaparecido el mismo día en la carretera Libre México 15 en Tepic, quien viajó a la entidad desde Sinaloa para trabajar, presuntamente como chef. Ese mismo día que ella desaparecieron alrededor de 5 personas más. El modus operandi que se llevaba a cabo para reclutar a las víctimas del campo de adiestramiento del Rancho Izaguirre podría arrojar luz a sus familiares, quienes siguen buscando respuestas. Tenemos todavía la esperanza y la fe de que la vamos a encontrar. Han pasado casi 7 años, pero el sentir es lo mismo. Te informó Kena Uribe. Y justamente ayer le compartí este testimonio que obtuvo Imagen Noticias de una persona conocida como el Puma, un guatemalteco reclutado y llevado a un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él relató que luego de 15 días de entrenamiento por parte de un exmilitar colombiano, ya entraban, ¿no? Después de 2 semanas de entrenar, ya ingresaban a la nómina del grupo delictivo. Y cualquier error era castigado. Escucha esto. Ahí el que nos dio la diestra es un colombiano, me apodan el primo, es de las Fuerzas Especiales de Colombia. ¿Cómo era el entrenamiento que les daban? Pues cómo armar, desarmar un rifle, un AK-47, un 50. Pues ya ahí nos mandan a patrullar. Nosotros nos daban 2,000 pesos semanales y a los mexicanos les daban 4,000.
Hay un informe de Gobernación que señala que Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México son las entidades con más reclutamiento de personas para fines delictivos. Un documento que apunta como responsables principales de esta actividad al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa y a células de los Beltrán Leiva, Caballeros Templarios y la familia michoacana. Una situación crítica, particularmente allá en Sinaloa, en medio de esta guerra que sigue y sigue entre los chapitos y los mayos desde que pues entregaran al mayo a autoridades estadounidenses. El año pasado, el delito de privación ilegal de la libertad alcanzó una cifra récord, más de 1,600 denuncias. Fíjense, en el último cuatrimestre hubo 911 desapariciones, el triple de lo contabilizado en 16 años. Para tener pues una idea de la magnitud de la violencia en Sinaloa, donde condenaron el asesinato de Dana Sofía, una chiquita de 12 años que murió ahí en medio de una balacera este lunes en Culiacán. En su escuela pues le pusieron un pequeño altar con veladoras para recordarla. Ella iba regresando de la secundaria con su papá y con su hermano y pues quedaron en medio del enfrentamiento armado. Mientras que en Michoacán, fuerzas federales y estatales desactivaron 37 explosivos caseros en la zona de Tierra Caliente. En los últimos 3 meses, 9 personas han muerto por esas minas terrestres, entre ellas un menor de 15 años. En Sonora detuvieron a Salu Francisco N., le dicen el Ponchis o el Fantasma, uno de los líderes de la organización Los Salazar, vinculada al cártel de Sinaloa, acusado de homicidio y asociación delictuosa. Y Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, va a comparecer esta tarde ante la Corte de Brooklyn en Estados Unidos. Se van a presentar pruebas en contra de Caro Quintero, entregado hace un mes a los Estados Unidos. Él busca a toda costa evitar la pena de muerte. Le pusieron medidas especiales de confinamiento para evitar que tenga contacto con otros presos. Así que, bueno, pues hoy un día importante en el caso de Caro Quintero. Y escuche esto, el Departamento de Estado estadounidense reveló que aseguraron todo un narcolaboratorio del cártel Jalisco Nueva Generación. No se van ni a imaginar en dónde. En Kenia, sí, en África. Un informe arrojó que este lugar operaba en la comunidad de Namanga, en Kenia, donde un mexicano fue detenido. Así que son organizaciones globales, queda claro. Ayer Donald Trump se reunió con diplomáticos para encabezar las distintas embajadas estadounidenses en el mundo y ahí estuvo Ron Johnson, quien, pues reconoció la colaboración de la presidenta Sheinbaum en el reforzamiento de la seguridad fronteriza. Él va a ser el embajador acá en México. And I'm really encouraged by some of the conversations you've had with President Sheinbaum recently and to the increase in support that we've seen of her government. They have stepped it up a lot. Yes. Mexico and... Y nosotros luego de la pausa les compartiremos esta nueva polémica con la Iglesia La Luz del Mundo, declarada Patrimonio Cultural de Jalisco. Bueno, estaremos en eso, a pesar sí de, digamos, las acusaciones asociadas a su fundador. Y la polémica por el viaje del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Le pidieron que detallara el tema de sus viáticos y, bueno, ¿cómo reaccionó? Se los comparto en solo unos minutos. Ya vengo. Y un juez federal le concedió un amparo al general Eduardo León Trawitz, que fue director, ¿se acuerda?, de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Este es para que su defensa acceda a la carpeta de investigación por delincuencia organizada. Él actualmente está en Canadá con libertad restringida y busca evitar su extradición a México. Bueno, y se difundió un video donde presuntos funcionarios de Otumba, Estado de México, golpean a 2 jóvenes. El coordinador de alumbrado público, César Gallegos, fue cesado de sus funciones por este video. Los vecinos señalan que el primer regidor, Johnny Gabaliel, estaba en la zona y lo identifican justamente en esas imágenes. Él lo niega, dice que recibió amenazas.
Denuncian que los agresores estaban alcoholizados, pero bueno, pues ahí está el video y ya empiezan a haber consecuencias. Y sigue la polémica por el viaje a Francia del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Pues ya ve la que se armó por esta imagen que se difundió en la que se le ve viajando en clase ejecutiva. El morenista se dijo a favor de que se transparenten los gastos en los viajes, sobre todo si se hacen con cargo a la Cámara Alta. Y entonces cuando le pidieron detallar cuánto le dieron de viáticos, así reaccionó. No me acuerdo, pero finalmente, ¿qué sentido tiene? Para que digan, ¡qué barbaridad! ¡Cuánto dinero! ¡Qué gran vida se dan! ¡Es un escándalo! No, hombre, no son serios. Gracias. No se acuerda cuánto le tocó de viáticos para este viaje a París. Reiterar que, bueno, pues viajar en clase ejecutiva a París menos de 100,000 pesos no cuesta. Los trabajadores del INAI, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, la presidenta Sheinbaum dijo que algunos sí van a ser recontratados por la Secretaría de Anticorrupción, otros pues los van de plano a liquidar. Rechazó que sea un tema en contra de los trabajadores, dijo que la decisión pues va a depender de Raquel Buenrostro, que es la titular de esa nueva dependencia anticorrupción. Y a 5 días de que arranquen las campañas para la elección judicial, el INE invitó a los candidatos a subir sus perfiles a la plataforma Conóceles. Tienen como plazo hasta el 29 de marzo para que los ciudadanos pues conozcamos la trayectoria y las propuestas de los que aspiran a cargos en el Poder Judicial. Paola, regreso contigo, un beso enorme. Un beso también para ti. Pero ya es la media, así que vámonos juntos a un resumen en breve. Me parece perfecto. Pulqueros se manifestaron en la Ciudad de México para detener, así es, pulqueros, para detener los cierres de sus establecimientos. Hasta el momento han clausurado 15. Temen que se pongan en riesgo la cadena de elaboración del pulque, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la capital. Y en medio de protestas en Zacatecas avalaron una reforma que garantiza que los hospitales públicos tengan las condiciones necesarias para realizar abortos. Además, fue asesinado el empresario restaurantero Josué Cruz Martínez en Tuxpan, Veracruz. Es el segundo empresario de ese estado que matan en menos de una semana. Vincularon a proceso a Mario Andrés N. por homicidio calificado. Está acusado de abuso sexual y asesinato en contra de su vecino de 9 años. Banco Multiva presenta. El peso, ¿cómo cotiza frente al dólar? Déjeme esperar a que lo pongan, por favor. Gracias. 20,07, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 1%. Banco Multiva presentó. Y aguas, con los mercados financieros, porque la incertidumbre los tiene sacudidos. Sí, todos hemos usado esa expresión de aguas. Y todos conocen su origen, ¿no? Pero por si acaso alguien no lo sabe, vámonos a la escuelita. Oscar, Vladimir, Oscar, mis alumnos el día de hoy en la escuela para hablar de este término de aguas, cuando queremos pues alertar a alguien, ¿no? Es como, ¡cuidado! Sí, un llamado de advertencia que tiene su origen en los tiempos de la colonia. Imagínense, cuando no había drenaje, es que lo pienso y hasta acá huele. Sí, no había drenaje y entonces pues los baños no eran como los conocemos actualmente. Había pues que así nomás, ¿no? Como una basinica que eventualmente se llenaba y pues había que... Y entonces... pues sí, se lanzaban muchas veces desde las ventanas o desde los balcones y por lo menos tenían el detallazo de advertirle a los de abajo, ¿no? Por si ibas tú pasando, ¡aguas! Y volaba agüita colorida. Sí, por fortuna eso ya no ocurre más. Aguas, porque a Donald Trump no le gustó este retrato que le hicieron, pues cómo le iba a gustar. Ya verá por qué. Regreso con eso. Está y además, horrible. ¿Qué ocurrió con el desafuero de Cuauhtémoc Blanco? Se quedó con fuero a pesar de las acusaciones de delitos sexuales en su contra. Indignación por esto lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Tú le diste al violentador su última palabra. Eres un cómplice. Eres un cómplice, presidente. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero?
que pide licencias. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. El tema del rancho allá en Teochitlán, Jalisco, pues ha generado, sí, indignación, ha generado polémica, pero además ha confrontado al gobierno federal con algunas otras voces de la 4T. ¿Hay fuego, amigo? Nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de atender el problema de la desaparición. Por lo menos el problema de las desapariciones, expuesto ahora con el caso del Rancho Izaguirre, no ha sido negado por el gobierno federal. Nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Confirmaron las atrocidades que en el predio de Teuchitlán se cometían. Llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. El caso formalmente ya está en la cancha de la Federación. Ya en este momento es un asunto de carácter federal. Pero en medio de la gravedad del caso, la política. Dejen de simular, se están cubriendo unos a los otros. Con más de 200,000 homicidios y más de 100,000 desaparecidos. Y más allá de la natural reacción de la oposición, los propios aliados de la 4T le han dificultado las cosas al movimiento. Un campañón, se les cayó lo del rancho. El tema, otra vez, pues el tema es la derecha. Por eso el colectivo 10 de marzo, integrado por madres buscadoras, reaccionó. No es un tema de derecha ni de izquierda. No se cayó el rancho Teuchitlán, se les cayó todo un país al entregarlo al crimen organizado. Informó Diego Guerrero. Bueno, me enlazo rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué es lo que pasa, Kena? Te escuchamos atentos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Te saludo con mucho gusto y te informo que hace unas horas se registró un aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 50 en el municipio de Coyotepec, Estado de México. Un tráiler impactó a un camión de pasajeros, provocando que este volcara, dejando al menos a 5 personas lesionadas, las cuales ya fueron trasladadas al hospital. En estos momentos la circulación se encuentra parcialmente cerrada en dirección a la Ciudad de México, provocando gran caos vial, debido a las maniobras que se están usando para poder retirar las unidades. Esta es la información en el momento, Pau, para que tomen precaución todos los que transitan por esta zona. Qué tremendo, vaya accidente. Y sí, es de verdad que recurrente que ocurran pues incidentes de este tipo en esa autopista. Gracias, Kena. Allá en Guerrero, el Gabinete de Seguridad informó de la detención de Rey N., alias El Negro, un ex policía municipal vinculado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, acusado de delincuencia organizada y de desaparición forzada. Y sigue el operativo Enjambre en el Estado de México. La Fiscalía Mexiquense detuvo a Óscar Daniel N. Fíjense, él era director de la Policía Municipal de Chicoloapan y el policía está acusado de extorsión. Va a tener su primera audiencia en los próximos días. Hasta el momento, este operativo ha dejado a 53 personas detenidas. Bueno, y ayer la presidenta Sheinbaum destacó que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre septiembre del año pasado y marzo de este, hay 19 asesinatos diarios, 19 menos que antes, o sea, se cometían 86 y ahora son 67. Esto significa una reducción de 22%, o sea que celebramos que ya solo hay 67 asesinatos diarios. Ayer en la tarde, en Palacio Nacional estuvieron los secretarios generales del CENTE, estuvo también su líder nacional, Alfonso Cepeda, se reunieron con Presidencia para abordar los temas como las mejoras en salud, basificaciones, estabilidad laboral, las reformas que no quieren y, bueno, pues las manifestaciones que han hecho. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que va a Washington otra vez a hablar pues con autoridades de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles. Ya se acerca el 2 de abril. ¡Ay, nanita! Pues sí,
En esa fecha podrían imponerse los aranceles y golpear fuerte a la economía. Explicó Ebrard que México exporta más de 1 millón de coches al año y eso es clave para definir el futuro económico. México es hoy el 6º mayor exportador de autos en el mundo. Mientras tanto, Trump firmó una orden ejecutiva para reformar al sistema electoral de su país. Plantea que para votar se debe comprobar la ciudadanía. Se contempla también que todas las boletas el mismo día de las elecciones, pues se repartan en los distintos estados. Amenazó además con retirar fondos federales. En México, desde la mañana del lunes, son más de 200 brigadistas combatiendo un incendio en el Teposteco, allá en Morelos. El alcalde Perseo Quirós informó que ya instalaron un centro de comando. El incendio es monitoreado con drones. Están evaluando la posibilidad de usar helicópteros. La imagen es impactante. Ya se instaló el centro de mando unificado en Tepoztlán, en los campos deportivos 1 y 2, y desde ahí se está monitoreando el incendio. El llamado es que si no tienen experiencia en el manejo de incendios, por ahora no suban. ¿Qué nos espera con el cielo de hoy? Bueno, aquí en el foro ni pregunto, hace un frío. Aquí helada intensa. Sí, haz de cuenta que dijeron ahorita que Paola se está recuperando de COVID. Exacto, ¿cómo son? Pero allá afuera se prevén lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además vientos fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas. El calor seguirá en gran parte del país, destacando Sonora, Morelos y Chiapas con temperaturas arriba de los 35 grados. En contraste, para la Ciudad de México, una máxima de 26 y una mínima de 12. Aguas, hay probabilidad de lluvias del 35%, así que no se olviden del paraguas. Entre reclamos y jaloneos se votó la vergüenza. Sí, le dejaron su fuero a Cuauhtémoc Blanco, no va a ser investigado por delitos sexuales. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Cámara de Diputados? ¿Qué ha dicho al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum? Tú le diste al violentador su última palabra. Eres un cómplice. Eres un cómplice, presidente. ¿Dicen que rompimos el techo de cristal? ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? ¡Que pida licencias! Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. No tiene miedo, está dispuesto a ir a la fiscalía, pero como tiene fuero, pues no va a ser necesario que vaya ni a la fiscalía ni ante ninguna autoridad, algo que ha causado profunda indignación, sobre todo entre las mujeres. ¿Qué dice la presidenta al respecto? Vuelvo con eso y más, no se vayan. Vamos a la información en resumen. Los diputados protegieron a Cuauhtémoc Blanco, lo dejaron con su fuero. Él está acusado de violación. Su media hermana lo acusó de delitos sexuales, pero los diputados de Morena, aliados con el PRI, decidieron mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco. La Secretaría de las Mujeres lamentó que se deje de lado a la posible víctima. Muchos colectivos feministas han convocado una protesta en la Ciudad de México el próximo sábado. Hace unos momentos la presidenta Sheinbaum se pronunció al respecto. Voy a tenerle en unos instantes las declaraciones de la presidencia en torno a esto ocurrido en la Cámara de Diputados. También Morena y sus aliados rechazaron crear una comisión en el Senado para investigar el caso Teochitlán. En Jalisco, el Congreso local instaló una comisión para atender la desaparición de personas y detuvieron en Guerrero a Rey N., ex policía municipal vinculado al caso Ayotzinapa. Presuntamente operaba desde 2013 para el grupo delictivo de Guerreros Unidos. El gobierno de Sinaloa condenó el asesinato de Dana Sofía, una chiquita de 12 años que murió en el fuego cruzado entre los Chapitos y los Mayos allá en Culiacán. Y Caro Quintero, narco de narcos, fundador del Cártel de Guadalajara, vuelve hoy a la Corte de Brooklyn en Nueva York para enfrentar a la justicia por narcotráfico, uso de armas y el asesinato del agente Enrique Camarena. Donald Trump reconoció que México y Canadá han intensificado sus esfuerzos en materia de seguridad fronteriza. El próximo embajador estadounidense
En nuestro país, Ronald Johnson destacó las acciones tomadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Gracias, Montserrat, con todos los detalles de las redes sociales. Y Guadalajara, que siempre sufriendo con estos fuegos. Pues justamente en Zapopan siguen los incendios para este momento. Están ahí Protección Civil informando que en la colonia Miramar ya tienen controlado el 75% de los incendios. En el Cerro del Tepopote hay brigadistas forestales combatiendo otro incendio más, y le hablaba del fuego, pero en el Cerro del Teposteco, allá se encuentra mi compañero Pedro Tonantzin. ¿Cómo van con el fuego, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Justamente aquí a mis espaldas se encuentra el Cerro del Teposteco y efectivamente el último reporte que se ha dado es que lleva un avance de control de liquidación del 30% y 40% de control en este incendio. En este momento ya salieron las brigadas que se han reunido justamente en este que es el campo de fútbol del municipio de Tepoztlán y ya han partido hacia la parte alta. Estamos en espera de que en unos momentos más llegue el helicóptero que se ha enviado del Estado de México justamente para iniciar labores de combate aéreo a este incendio que inició el pasado lunes por la mañana y que hoy, bueno, pues ha avanzado justamente a través de la cordillera del Teposteco y se aproxima a lo que es la zona arqueológica o zona turística de Tepoztlán. Esperamos que en las próximas horas se dé un reporte completo de lo que está ocurriendo y por supuesto, pues desear que los brigadistas, que ayer fueron 215, hoy se espera que sean más, bueno, pues hagan esas labores sin que su vida corra riesgos, porque hay que decir que es una geografía muy complicada la del Cerro del Teposteco y la mayoría de los brigadistas voluntarios que están participando es porque tienen experiencia, porque saben los caminos y también, bueno, pues es gente que está preparada y capacitada para combatir el fuego en estas condiciones, pero lamentablemente ha habido accidentes y ha habido pérdida de vidas humanas justamente por este incendio que se desconoce hasta hoy qué fue lo que lo causó en Santo Domingo, que fue donde inició. Casi siempre nos quedamos con esa duda de qué es lo que origina los incendios forestales. Gracias, pues, Pedro, y se vislumbra una primavera complicada, como ya le digo, sequía en buena parte del país. Y a partir de hoy, las corridas de toros en la Ciudad de México ya no pueden ser con violencia. Ayer se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que cambia las leyes de protección animal para estos espectáculos públicos. Ojo, porque las sanciones por violar esta ley pueden ser de hasta 452,000 pesos. Fuimos consecuentes con hacer una propuesta que mediaba el derecho al bienestar de los animales y el derecho económico al empleo. Entonces, obviamente la industria taurina de espectáculos taurinos tendrá que transformarse. Bueno, y el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y toda la polémica que hay en torno al exgobernador de Morelos, pues bueno, generó ayer encontronazos en la Cámara de Diputados. Él está acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia N., quien se atrevió, sí, a denunciar y quien ha detallado cómo es que, pues, Cuauhtémoc, su medio hermano, la agredió sexualmente. Hay también otras carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía del Estado que gobernó, una de ellas relacionada con una foto que se hizo viral en la que se ve al exgobernador de Morelos junto con 3 personas más, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Guerreros Unidos. Cuando salió esta fotografía, Cuauhtémoc Blanco dijo que desconocía la identidad de estas personas y que pues él se tomaba fotos con todo mundo. Vaya, era fácil, digamos, responder a estas acusaciones sobre la foto, pero ¿qué decir sobre esta otra acusación de su media hermana por delitos sexuales? Bueno, pues aunque hay una carpeta de investigación, el exgobernador, actualmente diputado por Morena, no va a enfrentar a la justicia. Él dice que no tiene miedo, que todo esto pues es un invento, pero tiene fuero, así que no se va a investigar. Y eso es justamente lo que ha generado pues muchísima indignación, ¿no? Si no es culpable, pues entonces justamente que una investigación lo determine así.
si no tiene miedo, pues entonces que la autoridad pueda hacer su trabajo. ¿Por qué protegerlo con un fuero? Bueno, pues así ocurrió en la Cámara de Diputados varias cosas. A los diputados de Morena que eligieron protegerlo, junto con sus aliados, se sumaron, fíjense, los legisladores priistas, digamos que renació el primor, PRI y Morena unidos en esta pues protección a Cuauhtémoc Blanco, pero no solamente eso, sino también quien preside la Cámara de Diputados, que pues en contra de, digamos, las reglas de lo que debe ocurrir justamente en ese recinto, le dio la última palabra. ¿Quién fue el último orador después de toda esta polémica? El propio diputado morenista Cuauhtémoc Blanco. Ya hay una convocatoria para marchar este próximo sábado en contra de lo ocurrido con los diputados. Ya hay declaraciones de la presidenta Sheinbaum al respecto, ya hay declaraciones de la Secretaría de las Mujeres, pero por lo pronto veamos qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. Con 291 votos a favor y 158 en contra, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero en contra del legislador morenista Cuauhtémoc Blanco. La votación se realizó en medio de gritos, jaloneos y reclamos, la mayoría de ellos en contra del presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, al haber permitido que Blanco subiera y hablara en la tribuna. No es la primera vez que rompes un acuerdo, pero que te pasas por el arco del triunfo el reglamento del Congreso. Estoy cansada de que se suban los hombres allá a decir que son hijos de una mujer y que tienen hijas y que tienen esposas, y eso no los hace violentadores. Perdónenme, eso no es cierto. La bancada de Movimiento Ciudadano exigió que anularan la votación. Tú le diste al violentador su última palabra. Eres un cómplice, presidente. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? ¡Que pida licencias! Con la decisión del Pleno, Cuauhtémoc Blanco ya no tendrá que enfrentar un juicio al haber sido acusado por su hermanastra de intentar violarla en 2023, cuando fungía como gobernador de Morelos. En total, 25 morenistas votaron en contra de desechar el desafuero, 3 hombres y 22 mujeres, entre ellas Olga Sánchez Cordero, María Teresa y Karina Pérez Popoca. Otro de los votos que resaltó fue el de Gabriela Jiménez, quien apenas el domingo en sus redes sociales señaló ir en contra, pero se abstuvo de votar, aparentemente bajo la presión de quitarle la vicecoordinación del partido de Morena. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, lamentó que se haya dejado de lado a la víctima, centrando toda la atención únicamente en el exfutbolista. La Fiscalía de Morelos aún tiene la posibilidad de presentar una nueva solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco para poder continuar con su proceso legal, informó Kevin Esqueda. Pues sí, fue tensa esta votación, por decir lo menos, y bueno, pues ya le mencionaba que los legisladores priistas votaron junto con Morena en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, que justificó a Alito Moreno para ir de la mano de Morena en esta decisión. Dijo que esto es resultado de una mala integración de una carpeta de investigación. Pero ya se lo plantearon hoy el tema a la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera. ¿Qué dijo? Sí, la primer mujer presidenta de México con respecto a mantenerle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? Encubridor de feminicidios. ¿Y la víctima? Bueno, pues al respecto, los colectivos feministas ya convocaron a una marcha este próximo sábado, 29 de marzo, en la glorieta de las mujeres que luchan. Esta glorieta ahí en Paseo de la Reforma, una movilización que va a empezar a las 11 de la mañana y que exige justicia para la víctima, para Nadia Fabiola.
la mujer de la que todos tendríamos que estar hablando, sí, Nadia Fabiola, que es la media hermana de Cuauhtémoc Blanco y es quien lo señala por presunto abuso sexual. Así que las manifestantes dicen, bueno, pues que le retiren el fuero al exgobernador para que se pueda investigar el caso. Simplemente que se investigue y que haya justicia. Pero ¿por qué mantener el fuero si ahí está la denuncia por parte de quien asegura ha sido víctima de delitos sexuales? Anoche tembló, sí, 3 microsismos en Naucalpan, Estado de México, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional. Magnitud entre 2.3 y 2.4, pero el epicentro fue ahí mismo en ese municipio, así que se sintió en la zona, aunque no hubo daños. Por otro lado, Marcelo Ebrard presentó a Taruk, el primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México. Ayer ya se entregó la certificación por parte de la Secretaría de Economía, la certificación de Hecho en México a esta unidad. Se logró gracias a la unión entre empresas y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sí, qué barbaridad, ni porque se cambiaron de lugar cambió el resultado. Exactamente. Se movió. Así que ganó tu imagen cursi. Exactamente. Sí. Gracias, equipo. Gracias, queridos. Gracias. Bueno, y así llegamos al final. No, pero espérate. ¿Cuándo vas a lo de Shakira? Ay, no sé. Ahí está, ya. ¡Sí se parece! Sí. Esle, aparte también traes la faldita del video. Traigo la faldita del video y con mi peluquita blanca, corbatita negra, esa ya. Y listo, ya estás para el Tengo el presentimiento de que empieza la acción.